Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 8 de abril del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Saludo, abrazo cordial a todos nuestros seguidores cibernautas a través de las distintas redes sociales. Saludo, abrazo a todos aquellos amigos que nos escuchan en las distintas partes del planeta, amigos en Chile, amigos en España, en Estados Unidos, amigos en el Ecuador. Muchísimas gracias a todos aquellos amigos que nos hacen saber que nos están escuchando en Canadá. Muy amables por acompañarnos siempre. Mucha atención que la Honorable Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex senador Antonio Guerra por el caso Odebrecht, para aquellos que siguen pensando que en este país no pasa nada. El político de Cambio Radical tendrá que cumplir una pena de 11 años y 5 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex senador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella. El alto tribunal confirmó parte de la condena en su contra por el caso de Odebrecht, en el que él y otros políticos favorecieron a la corrupta multinacional Odebrecht con la aprobación y suscripción de contratos. El ex senador fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y fue absuelto por cohecho propio. El caso posteriormente pasó a la Sala de Casación Penal de la Corte, donde se mantuvo la condena por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de servidor público y fue absuelto por el delito de concierto para delinquir y le fijó una pena de 11 años y 5 meses de prisión. El alto tribunal resaltó que la multinacional Odebrecht se había interesado en el contrato de estabilidad jurídica que da garantías tributarias a las empresas, a punto que dispuso considerables sumas de dinero para obtenerlo y acudió al senador Otto Nicolás Bula Bula para que influyera en servidores públicos con el fin de conseguir su apoyo a cambio de pagos. La Corte también señaló que para lograr su objetivo, el ex senador Bernardo Elías Vidal habría actuado como articulador para sobornar a los legisladores. A partir de esta situación, Guerra de la Espriella adelantó gestiones ilegales para lograr que Odebrecht consiguiera su objetivo. En la sentencia contra el ex senador Guerra se lee que está probado que el ahora condenado aprovechó su cargo como congresista y recibió dinero a cambio de la intervención en el contrato de estabilidad jurídica y así se reflejó en el incremento injustificado de su patrimonio. Además de 11 años y 5 meses de prisión, la Corte le impuso al político una multa de 1.175 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 10 años y 5 meses. Para conocer precisamente sobre este hecho, de que sí van a parar a la cárcel los corruptos, que la justicia en nuestro país no solo cojea, sino que se arrastra, pero llega, y que aquí sí pasa. Ministros, exministros, senadores,
gobernadores, en fin, dirigentes políticos de peso específico han ido y están yendo a parar a las cárceles de Colombia por su participación en hechos de corrupción. En algunos lares, en algunas regiones del país, no se investiga el incremento patrimonial. Hay denuncias que se han hecho, que se han realizado y tampoco han sido investigadas, que duermen en los anaqueles de las fiscalías, de las procuradurías, de las contralorías, pero aún así seguimos conservando la esperanza de que algún día, así como estos casos que hoy les estamos contando, van a prosperar y van a ir a parar a la cárcel y van a tener que devolver la plata que se han robado de los erarios tanto municipal como departamental y nacional. Y en aras del equilibrio periodístico, aquí le dimos cabida, inclusive con audio incluido, a unas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla del ELN. Pues ha habido una respuesta de Antonio García, comandante del ELN, a Gustavo Petro sobre los vínculos del grupo terrorista con el narcotráfico. La realidad no es lo que el presidente tiene en la cabeza. El comandante del grupo guerrillero acusó al gobierno de tener nexos con el Frente 33 de las disidencias de las FARC en medio de los enfrentamientos que se presentan en el Catatumbo. El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, alias Antonio García, negó categóricamente que su organización esté vinculada con actividades relacionadas con el narcotráfico tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a la situación de violencia que se presenta en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. En su columna de opinión publicada en la revista Voces del Grupo Armado, García aseguró que hay una supuesta alianza entre la DEA y la inteligencia colombiana para relacionarlos con dichas actividades ilegales y aseveró que hasta el momento, que al día de hoy, no hay un solo integrante de su organización que fuera detenido por esos delitos. Jamás en el ELN habrá espacio para traquetos o narcos, como tampoco para viciosos, a mucho honor. El sueño de la DEA y la inteligencia del Estado colombiano ha sido tratar de introducirnos un caballo de Troya que esté vinculado a los negocios del narcotráfico para mostrar, entre comillas, la evidencia, y vuelve y utiliza las comillas, la prueba reina. Pero siempre los hemos descubierto y sus planes han fracasado. Jamás han capturado a un militante del ELN con 1 gramo de cocaína. Tampoco han encontrado laboratorio alguno donde se procese. No existe registro alguno en la justicia que lo haya probado, dijo el líder del ELN en su escrito. A su vez, alias Antonio García señaló que el presidente Petro ha estado mintiendo sobre su supuesta relación con los cultivos ilícitos que se reportan en la región colombiana. Como los planes de la DEA y la inteligencia de Colombia no les han funcionado, ahora Petro pretende que a punta de mentiras la realidad sea otra. Triste labor en lo que lo han colocado. Son puras mentiras que se mantendrán un tiempo dando vueltas en la opinión, pero luego todo el mundo sabrá que Petro mintió. Es así de sencillo. Es algo que no debemos darle tantas vueltas, agregó. Asimismo, el líder del grupo insurgente propuso la creación de una comisión internacional que investigue y verifique las acusaciones contra el ELN en relación con el narcotráfico, como lo hemos propuesto. En el momento que haya oportunidad, podemos adelantar un debate nacional para abordar con profundidad este asunto del narcotráfico. Y en dicho contexto, constituir una comisión internacional que verifique o constate si lo dicho por el ELN es verdad y coherente con su práctica, agregó. Y sobre la alianza de Petro y el Frente 33 de las disidencias, Antonio García, alias Antonio García, acusó al presidente Petro de basar sus declaraciones en información falsa proporcionada por personas vinculadas al Frente 33 de las disidencias de las FARC, un grupo señalado por su participación en actividades de narcotráfico en la región del Catatumbo, y negó que su organización esté vinculada con la contratación de mercenarios extranjeros para sus enfrentamientos con la guerrilla mencionada.
Como Petro sigue escuchando a sus amigos de la banda La 33, ahora repite que el ELN contrata mercenarios de otras nacionalidades. Para nada. En el ELN no se le paga a nadie, como tampoco se recluta. Los combatientes se incorporan a sus filas y lo hacen de manera voluntaria. Todos pasan por escuelas de combatientes donde reciben formación política, ideológica y militar. Esa ha sido y seguirá siendo la fortaleza del ELN. La realidad no es la que Petro tiene en su cabeza, expresó. Además, destacó que el ELN es una organización modesta que enfrenta dificultades económicas para sostener su lucha armada. Ojalá tuviéramos lo que de verdad necesitamos para que nuestros combatientes contaran con las armas tanto en cantidad como en calidad. Así tendríamos mucho más combatientes y mejor armados, añadió. Por último, Antonio García acusó al gobierno de estar aliado con esa estructura armada y afirmó que las acciones de las fuerzas militares en la región terminan enfrentando al ELN en lugar de combatir a los narcotraficantes, algo que para el líder guerrillero demuestra una relación entre el Estado y los grupos criminales. ¿Alguien ha conocido o escuchado algún combate de las fuerzas militares o de la policía contra la banda La 33 del Catatumbo? No existe. Eso significa que hay una clara alianza con ellos o hacen parte del Estado. Y como la banda del 33 sí son traquetos, entonces el boomerang que nos lanzó Petro le regresó a sus manos. Mejor dicho, está de la mano con ellos, puntualizó el líder guerrillero del ELN. La columna de Antonio García, publicada en un contexto de tensiones entre el ELN y el gobierno colombiano, refleja las profundas divisiones y acusaciones cruzadas que marcan el panorama político y de seguridad del país, teniendo en cuenta que la mesa de diálogos entre las partes se mantienen suspendidas por la ola de violencia en el Catatumbo, que ha dejado más de 61.000 desplazados y cerca de 100 personas fallecidas. Amables oyentes, a esta hora de la mañana, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a Sin Permiso a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted también, don Norberto Palacio Bolívar, el saludo cordial para don John F. García y el saludo cordial, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención, Gobierno del Valle muestra primeros resultados en la toma integral por la seguridad y el bienestar en el puerto de Buenaventura. Como primeros resultados de la toma integral en Buenaventura por parte de la Gobernación del Valle y gracias a una ofensiva de las autoridades, se han logrado 143 capturas, entre ellas de 3 integrantes de la banda Los Chotas y otros 3 de los espartanos. Esta estrategia, que busca reforzar la seguridad en los sectores más críticos del puerto, también ha permitido reducir los índices de delitos como el homicidio, hurto y extorsión. Dilia Francisca Toro, gobernadora del Valle, señaló que desde la administración departamental se sigue trabajando en la transformación de Buenaventura a través de la seguridad y las oportunidades. Bueno, primero tengo que darles un saludo muy especial. Estamos dándole las gracias y estamos diciéndole a la fuerza pública que hoy vemos a Buenaventura en movimiento. La gente está yendo a estudiar, está yendo a trabajar. Y eso es muy importante para nosotros, pero además que llevamos 6 días sin homicidios, que se han capturado personas tanto de una banda como de la otra, que aquí estamos con el almirante, con el coronel Astaiza, que han trabajado conjuntamente para que haya la seguridad en Buenaventura. Pero no solamente la seguridad, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, porque con la alcaldesa no es solo ahora que estamos trabajando, desde un inicio estamos trabajando no solamente en seguridad, sino también en oportunidades. Porque esto no es solamente de fuerza pública, es también de oportunidades de inversión social, que va desde el deporte, la cultura, procesos importantes, vivienda. Vamos a trabajar toda esta semana en todo, interviniendo directamente en tres de los barrios con más afectaciones, pero por supuesto en toda Buenaventura, en cultura, en deporte, en educación, en emprendimiento, en vivienda, que vamos a trabajar también para que haya mejoramientos de vivienda,
Es decir, en todos los sectores vamos a estar trabajando, incluso hicimos un llamado por un pacto por Buenaventura. Ojalá ese pacto por Buenaventura fuera de todo el país, nacional, y que podamos darle seguridad, transformaciones sociales tanto a las personas como a la comunidad, como al territorio, pero con oportunidades y con inversión social. A eso estamos llamando a todos, al gobierno nacional, a todos los que quieran vincularse. Estamos invitando a empresarios para que hagamos una fuerza común y un pacto por el agua en Buenaventura. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20.000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. La Comisión de Finanzas del Gaor Frente 57 Yair Bermúdez fue desarticulada en un 90% gracias a una operación conjunta entre el Gaula Militar, el Batallón de Alta Montaña número 10, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía. El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de San Rafael, municipio de Tuluá, donde la estructura criminal pretendía extorsionar a comerciantes, indicó el señor general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. En desarrollo de una operación conjunta e interinstitucional, tropas de la Tercera Brigada, Gaula Militar Valle, con la Fuerza Aeroespacial y CTI Gaula de Fiscalía, logramos la desarticulación del 90% de la Comisión de Finanzas del Gaor Frente 57 de la estructura Yair Bermúdez, estructura que estaba dedicada a la extorsión en Tuluá, Bugalagrande y Pradera. Durante la operación desarrollada en zona rural de Tuluá, se produjo un combate de encuentro en el que falleció uno de sus integrantes de esta red de apoyo a la estructura residual. En el lugar de los hechos se incautaron armas cortas, abundante munición, material de comunicaciones y elementos utilizados para los cobros extorsivos. Este resultado reafirma nuestro compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población civil. Esta estructura está dedicada a la extorsión de comerciantes, empresarios y ganaderos de ese territorio. Y mucha atención que asimismo el teniente coronel Jaime Rey, comandante del segundo distrito de policía en Tuluá, se refirió a los homicidios presentados en los últimos días en zona rural de la villa de Céspedes. Quiero empezar manifestándoles que sí, en atención a su pregunta, se presentó por información inicial de la comunidad la presencia de un cuerpo sin vida en la vía que conduce hacia el corregimiento de Ceilán. En coordinación con la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá, el cuerpo se trajo hacia el municipio de Tuluá, donde nuestra seccional de investigación criminal realizó inspección técnica cadáver, encontrando una lesión por arma de fuego, al parecer en su cabeza, parte posterior. Inicialmente indocumentada, sin identificar. Ya se tienen informaciones de que el día de ayer aparece un familiar quien la identifica y está en ese proceso, pues esperando como tal el dictamen propio de medicina legal para corroborar esa versión. Por otra parte, se tiene información de que del corregimiento San Rafael hacia la zona montañosa, más hacia arriba, está la presencia de un cuerpo también sin vida. Estamos a la espera de hacer la coordinación para traer el cuerpo y se dice y por redes sociales circulan que presenta un panfleto en su parte del pecho donde lo vinculan, según lo que manifiesta ahí, por ser colaborador del grupo Adán Izquierdo. Entonces, pues eso es lo que tenemos como tal para hablar de esos dos casos que afectaron a la vida en zona rural del distrito. Y mucha atención que haya en el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por la quebrada La Artieta en el municipio de San Pedro, centro del Valle del Cauca. Luego de una intensa búsqueda por parte de los organismos de socorro y la comunidad de la vereda Guayabal, fue hallado el cuerpo de Fabio Nelson Potes Leal, quien fue arrastrado por la quebrada Artietas en la noche del pasado jueves.
De acuerdo con la información, la víctima dormía debajo del puente y fue arrastrado por la corriente de esa quebrada tras las fuertes lluvias que cayeron esa tarde del 3 de abril. Desde entonces la comunidad del municipio de San Pedro, especialmente los habitantes de Guayabal, autoridades y organismos de socorro, iniciaron la búsqueda que culminó este lunes en la tarde cerca a la cascada, donde fue encontrado el cuerpo de Potes Leal. Y mucha atención que como Gibran Cárdenas Quintero fue identificado la persona que falleció en un accidente de tránsito sobre la vía que conduce de La Paila a Quebrada Nueva. El joven era oriundo del corregimiento de Quebrada Nueva. Y mucha atención que se registró un atentado sicarial en el municipio de Tuluá, específicamente en el barrio Sintra San Carlos. La víctima fue identificada como Jonathan García, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas y responsables de este nuevo hecho de violencia que conmociona a la comunidad tulueña. Estos los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros cibernautas, amigos oyentes todos. Mucha atención que según cifras del DANE, la inflación logró importante reducción en el mes de marzo. De acuerdo con esa institución, estas son las cifras. En marzo de 2025, la variación mensual del IPC fue de 0,52%, la variación año corrido fue de 2,62% y lo anual de 5,09%. Por medio de una presentación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE dio a conocer los datos de la inflación a cierre de marzo de 2025. Según señaló, el comportamiento mensual del IPC en marzo de 2025, reiteramos, fue del 0,52% frente a febrero de 2025, lo que explica principalmente por la variación mensual de servicios como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas. El dato del índice de precios al consumidor al cierre de marzo fue del 5,09%, mientras que la variación del año corrido fue de 2,62%, es decir, 0,11 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior. Además, las mayores variaciones se presentaron en las divisiones salud con 1,01% y alimentos y bebidas no alcohólicas con el 0,86%. De igual manera, en marzo del 2025, los mayores incrementos de precio en la división de salud se registraron en los exámenes de laboratorio para particulares de sangre, bacteriológicos con 1,68%, consulta médica general con médico particular de 1,67% y servicios médicos auxiliares no hospitalarios con un incremento del 1,56%, mientras que los menores incrementos de precios se reportaron los elementos de implementos médicos con 0,01%, productos farmacéuticos, productos dermatológicos con 0,87% y servicios odontológicos tomados como odontólogos particulares 0,91%. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la segunda mayor variación mensual, equivalente al 0,86%. En ese mes, los mayores incrementos de precios se presentaron en las subclases de condimentos y hierbas culinarias con el 6,49%, hortalizas y legumbres frescas 6,36%, café y productos a base de café 5,08%. Las mayores disminuciones de precios se reportan en las subclases como tomate de árbol, zanahoria, tomate y tomate. La única variación negativa mensual fue la que presentó en la División de Información y Comunicación con un registro de 0,20%. La única disminución de precio se registró en los equipos de telefonía móvil
y reparación. El DANE también mencionó que la segunda menor variación mensual de 0,8% se registró en educación, dando los mayores elementos e incrementos de precio en gastos de educación superior e inscripciones y matrículas de carreras técnicas y tecnológicas, educación preescolar y básica primaria. La división restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,34%, siendo esta la mayor variación anual. En marzo de 2025, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases, pago de alimentación por comedores un 10,41%, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 7,70%, bebidas calientes, tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato de 7,49%. Y de otra parte hay que indicar en otro campo de la información que Carlos Vélez asegura que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le ofreció 200 millones de pesos para retractarse. El ex paramilitar aseguró ante un juzgado de Bogotá que el abogado Diego Cadena, actuando supuestamente, presuntamente en nombre del expresidente Álvaro Uribe, le propuso alterar su versión de los hechos a cambio de dinero. Carlos Enrique Vélez, conocido como alias Víctor, afirmó ayer 7 de abril ante el juzgado 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para que modificara su testimonio en el proceso que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Según el ex jefe paramilitar, el ofrecimiento ocurrió en el año 2018, cuando conoció al abogado Cadena, quien le pidió que declarara en contra del senador Iván Cepeda y a favor de Álvaro Uribe Vélez. Alias Víctor aseguró que Cadena le pidió desmentir a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, un ex paramilitar que había declarado ante Cepeda sobre supuestos vínculos del expresidente Uribe con el paramilitarismo. Veo al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe y yo le digo que es el expresidente. Entonces, ¿cuál era el motivo? Ahí empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de Pipintá, o sea, lo de Alberto. Y él me ofrece una plata, dice que hay una plata, 200 millones de pesos para desmentir a Alberto, relató Vélez en la audiencia. Además, Vélez afirmó que Cadena le pidió escribir 3 cartas en favor de Álvaro y Santiago Uribe y también testificar en contra de Pablo Hernán Sierra. Explicó que los documentos fueron redactados por el abogado y firmados por él. Yo le digo, bueno, listo, ¿cómo es la cosa? Y ahí es donde él hace el escrito a mano de él, de puño y letra de él, y yo se lo firmo. La firma, como lo he dicho ante la fiscalía, como en la corte y ahorita, como le digo a ustedes, la firma y la huella son mías, más el escrito es de él, declaró el jefe paramilitar. Vélez también indicó que ya había entregado estas pruebas a la Corte Suprema de Justicia, que investigó a Uribe hasta su renuncia al Senado, momento en el que el caso pasó a la fiscalía. Pero hubo momentos de tensión en la audiencia, hubo regaño de la señora jueza. Durante su intervención, alias Víctor intentó condicionar la forma en la que debía ser interrogado, lo que generó una respuesta contundente de la juez Heredia. Lo único que quiero expresarle aquí a todos los presentes es que tanto a la fiscalía como a los abogados del señor Uribe, que yo voy a responder todas las preguntas que me hagan, pero no quiero que quede manto de duda en las preguntas mías como el sí o el no, que no lo dejan expresar a uno, dijo el testigo. La jueza le recordó que debía ajustarse a las reglas del proceso. Señor Vélez, esa es una técnica que está autorizada. Usted limítese a responder conforme a lo que se le advirtió de decir únicamente la verdad. Tendrá la oportunidad en primer lugar la señora fiscal, posteriormente el doctor Jaime Granados, luego viene la otra ronda de preguntas que se llama el redirecto y lo podrá hacer la señora fiscal y el contrarredirecto por parte del señor defensor. Usted no viene a poner las condiciones
para su testimonio, le dijo la juez Heredia. El juicio contra el expresidente Uribe continuará con más declaraciones clave, uno de los casos judiciales más relevantes en la historia política y administrativa reciente de nuestro país. Y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin permiso. Y mucha atención, Guadalajara de Buga. En marcha plan de acción para superar emergencia por lluvias en esta ciudad. La alcaldesa de Guadalajara de Buga, Carol Martínez, convocó una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se evaluó la situación actual que ha dejado un saldo de 750 familias afectadas en la zona rural y 31 deslizamientos en vías terciarias del municipio. Bueno, desde el mismo momento que se presenta la situación, el día jueves en la noche iniciamos el monitoreo. El viernes estuvimos en el territorio con todo nuestro equipo de gobierno, con las comunidades, evaluando cuáles son los sitios más críticos. Hicimos algunas intervenciones. Durante todo el fin de semana estuvimos trabajando en diferentes puntos de nuestra zona rural. A la fecha solamente tenemos un punto sin ser intervenido, que es en la zona rural en el Rosario. Queremos agradecerle al sector privado, Socaña, el Ingenio Pichichi, Carmelita y Providencia, que el día de hoy se suma también con maquinaria, lo que nos va a permitir poder desplazarnos a atender la situación del Rosario, que es el único punto crítico que no hemos podido intervenir. Igualmente con nuestros gestores ambientales, con la comunidad y con algunas gestiones que hemos realizado para las motosierras, vamos a hacer una intervención en 2 quebradas, donde tenemos una palizada que también nos está generando inconvenientes en la vía. Importante mencionar, en el momento tenemos 750 familias afectadas por las vías, algunos acueductos, algunas viviendas, y estamos, digamos, solucionando y generando acciones y estrategias que nos permitan hacer esa intervención. Hay una vivienda que definitivamente tiene que evacuar, ya estamos haciendo todos los trámites respectivos para poder generar la orden de evacuación y que podamos desde el municipio subsidiar mientras esta persona logra reubicarse. Entonces seguimos trabajando, seguimos haciendo presencia en el territorio y bueno, pedirle a toda la comunidad y agradecerle además a toda la comunidad por todo su aporte, por estar allí presente ayudándonos, a nuestros obreros del municipio, al sector privado, porque juntos hemos podido articular para lograr llevar a cabo todas las intervenciones y de todos los deslizamientos, que fueron 31 deslizamientos que se presentaron en la zona rural. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. Sin permiso. Así es, continuamos con más información en Sin Permiso. Mucha atención. Hoy, en el partido contra Corinthians, la camiseta del América de Cali tendrá el patrocinio de la Gobernación del Valle del Cauca. Con el patrocinio de la Gobernación del Valle en su camiseta, hoy martes el América de Cali hará su debut como local en la Conmebol Suramericana frente a Corinthians. Desde hoy, el onceno escarlata llevará impresa en su camiseta la marca del aguardiente blanco de El Valle. El anuncio fue hecho por la gobernadora Dilia Francisca Toro, además hincha del equipo rojo, al señalar que seremos patrocinadores del América de Cali con nuestra industria de licores del Valle y su producto insignia aguardiente blanco. Vamos a apoyar a uno de nuestros equipos más emblemáticos del fútbol colombiano para hacer historia y promover nuestra marca en los diferentes escenarios deportivos, puntualizó la mandataria. Tenemos una buena noticia para el fútbol de la región. Seremos patrocinadores del América del Cali con nuestra industria de licores del Valle y su producto insignia aguardiente blanco del Valle.
Vamos a apoyar a uno de nuestros equipos más emblemáticos del fútbol colombiano para hacer historia y promover nuestra marca en los diferentes escenarios deportivos. Estaremos en la camiseta de la Mechita y vamos a ratificar nuestro apoyo desde la gobernación a los equipos de la región como lo hicimos en nuestro primer mandato, porque somos el paraíso deportivo. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros, amigos cibernautas, oyentes de Sin Permiso, magazine informativo que emitimos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención, que el Consejo de Estado abrió desacato contra el presidente Gustavo Petro por no disculparse de llamar victimarios a la oposición. De acuerdo con el accionante y lo corroborado hasta el momento por el alto tribunal, el jefe de Estado no habría cumplido con la orden de retractación y disculpas públicas. La sección quinta del Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el señor presidente de la República, Gustavo Petro, por no retractarse de llamar victimarios y algunas otras expresiones que fueron calificadas como censurables contra miembros de la oposición que lideraron manifestaciones contra su gobierno el pasado mes de noviembre del año 2024. Lo anterior a solicitud del demandante, quien consideró que el presidente ni se había retractado por medio de sus redes sociales ni había pedido disculpas como lo ordenaba el fallo judicial. El juez de tutela cuenta con el deber de hacer cumplir las órdenes emitidas en el fallo de tutela a través de las facultades constitucionales y legales otorgadas para tal efecto, y así garantizar la tutela judicial efectiva de quienes les han quebrantado sus derechos fundamentales, señala el auto del Consejo de Estado. El alto tribunal al mismo tiempo mencionó que de manera oficiosa se contactó el pasado 21 de marzo con el DAPRE y buscó respuesta del presidente de la República frente al cumplimiento de la orden de tutela, pero no hubo respuesta alguna. Y de otra parte, hay que señalar en un fallo también histórico para el país, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que ha emitido, reitero, un fallo y advierte lo que puede suceder cuando se desfigura la protesta social. La decisión se basó sobre un caso que se presentó en medio del estallido social registrado en Colombia en el año 2021. Una sentencia relacionada con el estallido social presentado en el 2021 fue dictada, reitero, por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. La sentencia advierte en qué momento se desfigura la legitimidad de la protesta social, entendiéndola como una manifestación del derecho a la libertad de expresión. Para la Corte, el propósito de las movilizaciones es la consecución material de los cambios de orden regularmente político. Según lo indica el fallo, textualmente dice: la racionalidad de los medios destinados a la captación de la atención y subsecuente la legitimidad misma de la movilización pública se desfiguran cuando el ejercicio de la protesta se escinde de un propósito de cambio constitucionalmente válido, se anteponen intereses particulares o cuando el ímpetu manifestante disruptivo que le es inherente a esa forma de expresión social excede desproporcionadamente los fines que persigue. Además, agrega el fallo la decisión de fallo que son los anteriores parámetros en criterio de la Sala los que delimitan los entornos del riesgo permitido inherente a la protesta social y que consecuentemente determinan en cada caso la necesidad de la intervención del derecho penal. El fallo se dio tras un recurso de casación que radicó la defensa de Francisco Javier Velasco, el cual fue condenado por el Tribunal Superior de Cali durante la jornada de movilizaciones que dejó marcado al país en medio de una historia llena de violencia, tras ser considerado penalmente responsable como autor de los delitos de amenazas y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público. El 9 de mayo de 2021, en el marco de las protestas, el hombre se desplazaba en motocicleta en compañía de un parrillero encapuchado y otros dos individuos no identificados. Persiguió hasta la carrera 113 con calle 28 la moto en que viajaban Jesús Fernando Mena Gallego y Sandra Patricia Jaramillo Pérez. Según los hechos, Francisco, con el propósito de atemorizar y causar zozobra
tanto en las personas intersectadas como en los habitantes del sector, desenfundó lo que parecía ser un arma de fuego y además de dirigir improperios verbales en su contra, los amenazó de muerte, al tiempo que su parrillero acompañante clavó un cuchillo en la llanta trasera de la motocicleta en la que dichas personas se movilizaban. La testigo clarificó que con posterioridad al episodio descrito conoció el nombre de su atacante, pues varios residentes del barrio Bochalema que presenciaron los hechos así se lo informaron. Como él no tenía la capucha, lo identificaron inmediatamente. Decían que él era un sindicalista, que era una persona muy agresiva, que en el barrio tenía ese antecedente de ser muy agresivo, que tuviéramos mucho cuidado. Cabe mencionar que por estos hechos el hombre fue condenado en junio del año pasado a 48 meses de prisión por el delito de amenazas, que se configura contra el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. Francisco Javier Velázquez presentó una demanda contra la condena que le impuso el Tribunal de Cali, pero el magistrado de la Sala Penal de la Corte, Gerson Chaverra, resolvió la demanda de casación de Velasco confirmando la condena en su contra. El fallo además advierte que el hombre tuvo un ejercicio arbitrario del derecho a la protesta y que se sirvió de su preeminencia al interior del grupo de manifestantes que lideraba para arremeter y lanzar amenazas en contra de las víctimas. Además, señala que el proceso, quien lideró la persecución, convocó a varios de sus acompañantes, muchos de ellos encapuchados para propiciar una superioridad numérica en relación con las víctimas, empuñó al parecer lo que eran armas de fuego y desplegó iracundos improperios verbales y amenazas de muerte contra los denunciantes. La Honorable Corte concluyó que su proceder y el convulso contexto de violencia social de la época, el procesado pretendía generar terror, zozobra y alarma en los disidentes del barrio Bochalema. Y antes de irnos, permítanme contarles que hay una situación muy delicada en la ruralidad de este Valle del Cauca y en el Quindío y eje cafetero en general. Y nos referimos al Valle del Cauca y aquí en campañas al Consejo y Alcaldías, Gobernación, les preguntábamos y le dijimos a las comunidades, pregunten a los candidatos que tanto hablan, que tanto ofrecen, cómo puntualmente van a resolver tema seguridad, cómo van a resolver tema vías rurales. Algunos inclusive hablaron de comprar 3 distritos de maquinaria, 5 distritos de maquinaria, en fin, ofrecieron el oro y el moro. Hoy el pretexto, la disculpa es: no nos alcanza ni el recurso ni la maquinaria para atender las vías de la zona rural, que la mayoría de nuestros municipios en el Valle del Cauca tienen un número muy importante de kilómetros en la ruralidad. El tema del transporte de la leche, de los productos agrícolas que se producen en nuestras regiones, en nuestras ruralidades, son hoy un dolor de cabeza sin que ninguno de estos municipios haya podido responder como se debe. Ahora vienen los señores que aspiran al Congreso de la República nuevamente ofreciendo el oro y el moro, ofreciendo rebajas en los costos de los servicios públicos como si pudieran cambiar de un solo plano la ley 142 y demás conexas con el tema de la prestación de servicios públicos. Vienen inclusive, como dice el viejo adagio y como dice la canción, a ofrecer puentes donde no hay río y a ofrecer hasta construir el río. Es hora de que las comunidades despierten no solo en redes sociales, sino que castiguemos con el voto a aquellos que nunca cumplieron, que nunca hicieron nada o que no están haciendo nada realmente por las comunidades que los eligieron. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso,
Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad.